Buen día, estudiantes. Para la clase de hoy, mi propuesta es la siguiente. Veníamos trabajando sobre la independencia, sobre la constitución inicial de la Gran Colombia, sobre la unificación con Venezuela y básicamente pues cómo inicia esta nueva república. Pero entonces es importante conocer qué es lo que estaba sucediendo en el trasfondo, cómo se desarrollaron esos siguientes años, qué pasó con Bolívar, que fue el primer presidente de Colombia, y pues qué fue lo que sucedió enseguida, ¿no? Entonces, eso lo planteo para la clase de hoy. La presidencia de Simón Bolívar. Luego de las batallas que se dieron en Venezuela, en la Nueva Granada, Bolívar siguió su ruta libertadora hacia el sur, liberando a Quito primero, eh, en Guayaquil, y luego en Perú, en Lima, se reunió con José de San Martín, que había sido y el liberador y libertador de los países del Cono Sur, de Chile y de Argentina. El motivo de la reunión era ultimar detalles para la liberación del Perú. Perú era el último bastión español que quedaba en la América Latina, y se reunieron ellos para ultimar los detalles de cómo se iba a hacer esa reunificación. Entonces, sí, ese proceso libertador en esa zona. Eh, Producto de esta reunión, José de San Martín lo que hace es que renuncia a sus rangos y a su poder, y le deja toda la carga y el poder también a Bolívar, y la responsabilidad y el honor de liberar esta región. Pues como era de esperarse, Bolívar lo consiguió y fue nombrado dictador del Perú, como también presidente de Venezuela y de la Nueva Granada o la Gran Colombia en ese caso ya. Pues ya había sido nombrado inicialmente como presidente de la Nueva Granada. Entonces, en su honor al territorio del Alto Perú se le llamó, con su nombre, se le llamó Bolívar, pero con el tiempo esta denominación cambió y terminó llamándose Bolivia. Fue en Lima, en compañía de su amante en ese momento, Manuelita Sáenz, que redactó la constitución de sus sueños. En esa constitución era autocrática, básicamente de a un autogobierno sin participación democrática, eh, con un presidente vitalicio, un presidente que no gobernaba por un tiempo específico, sino que iba a ser pues el presidente como al estilo del emperador, ¿cierto? Y con derecho a nombrar a su sucesor. Entonces, esa era como la constitución y la idea que tenía Bolívar, pero para eso él, su motivación iba mucho más allá. Y mientras que Bolívar estaba en Lima, en Colombia, quien gobernaba, quien había quedado al mando, era Santander, Francisco de Paula. Eh, entonces, él gobernaba la Gran Colombia, él gobernaba todo este territorio. Pero había, en ese momento, en todo el territorio de la Gran Colombia existía un promedio de aproximadamente 2 millones de habitantes, y Santander tenía que sostener un país que pues había apenas recién nacido, y que además de todo pues estaba quebrado, porque todos los fondos, todo el dinero se había ido, se había gastado en armas, en las tantas batallas que se realizaron. Entonces no había dinero básicamente, y además tenía que sostener un ejército también de aproximadamente 30.000 hombres, que pues era un número bastante alto de hombres, pero pues
eran los únicos que sustentaban y que sostenían la nación que se había creado, ¿no? Era necesario porque en la Gran Colombia existían muchas regiones y que básicamente eran regiones totalmente diferentes las unas de las otras, entonces no había manera en que se reconocieran todos como colombianos y se acogieran o se respetaran entre sí. Entonces existía unas diferencias muy grandes y Bolívar con su idea era el único que sostenía esa unión. Eh, Bolívar seguía pidiendo además recursos y ejército para sustentar las últimas luchas de la región, y Santander no estaba dispuesto a sacrificar al país para satisfacer al Libertador. Entonces empezó a generarse como una cierta enemistad o una discusión bastante fuerte entre los ideales que tenía Bolívar y el planteamiento que estaba empezando a tener Santander frente a los gastos que tenía y a las peticiones y a los deseos de Bolívar. De esa forma, entonces, Bolívar tenía un sueño, un gran sueño. El gran sueño de Bolívar era unificar a la América liberada, desde México hasta la Patagonia, cubriendo todo lo que nosotros conocemos como América Latina. Por esa razón convocó a una reunión que se iba a llevar a cabo, se llevó a cabo en Panamá, y en ella pues solamente acudieron Colombia, Perú, México y la República Federal Centroamericana. Los demás países, los demás territorios liberados no asistieron. Entonces, entre también los asistentes, Santander había invitado a un delegado de los Estados Unidos. Estados Unidos había proclamado hacía muy poco la doctrina Monroe. La doctrina Monroe lo que dice es América para los americanos, y eso lo hace para evitar que haya una interferencia de las potencias europeas en el territorio americano. Estados Unidos ya empezaba a tener un potencial, ya estaba empezando a convertirse en una potencia mundial, aunque le faltaba mucho, pero en la región sí era la nación más compleja y más avanzada social y económicamente. Entonces eso generó más que un beneficio, más que algo bueno para esta reunión, lo que generó fue todo lo contrario, porque dentro de esa unión que planteaba Bolívar, lo que quería era la protección de una potencia europea, y él siempre había amado y admirado profundamente a la Gran Bretaña, a Inglaterra, y quería que fuese Inglaterra el elemento protector de esta unión que se iba a generar, o que él quería que se generara. Por esa razón, entonces al estar representación del gobierno de los Estados Unidos, pues se iba a ser imposible entablar conversaciones con los ingleses, pues porque los estadounidenses se separaron o se independizaron precisamente de los ingleses, y entre ellos pues obviamente no había negociaciones, ni mucho menos, no existía la posibilidad de que pues los ingleses, enterándose que a la reunión de Bolívar habían asistido los estadounidenses, pues iban a avalar algún tipo de apoyo a las naciones o a la gran nación que planteaba Bolívar como el paso siguiente. Entonces, de esa manera, en esa reunión, el sueño de unificación de Bolívar llegó a su fin. Bolívar en ese momento empezó con un declive en cuanto a sus ideales, en cuanto a lo que él quería. Entonces, hasta este punto, solamente podríamos vislumbrar que es Bolívar un hombre, o fue Bolívar un hombre que tenía sueños importantes para la región, además de solamente la libertad,
pero que gobernaba de espalda a la realidad, a lo que realmente estaba pasando en su pueblo. No escuchaba jamás razones y además de eso pues no veía la realidad que se estaba viviendo. Las regiones entonces que componían a la Gran Colombia principalmente estaban muy separadas entre sí y básicamente no se escuchaban ni llegaban a acuerdos. Esto lo que hacía finalmente o lo que va a lograr finalmente es que empiecen a surgir intereses de una parte y de otra y eso lleve a la disolución de la Gran Colombia y bueno, eso es un tema que vamos a trabajar en otra ocasión. Por ahora la idea que yo planteo para ustedes es que dejemos acá hasta el momento, que tratemos de digerir pues la información que estamos planteando en esta sesión y conozcamos un poco más a fondo pues lo que sucedió después, porque siempre hablamos, siempre se habla de la campaña libertadora, de el grito de independencia, de la batalla del Pantano de Vargas, de la batalla de Boyacá, de la constitución política de Colombia, pero nunca se ve más allá y no se habla de qué pasó después. Entonces ahí con esta pequeña pues reflexión frente a lo que sucedió, entonces lo que planteo es que nosotros generemos también un conocimiento nuevo frente a nuestra propia historia, ¿no? Y de cómo para este momento ya empiezan a vislumbrarse esas clases oligarcas en términos gaitanistas de familias provenientes de españoles, o sea, criollos, que empiezan a tomar y ejercer un gran poder sobre la nación y que a partir de ese momento y hasta nuestros días siguen teniendo ese mismo gran poder. Entonces eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Les agradezco mucho, espero que estén muy bien. Recomendación, lávense las manos, sigan las recomendaciones pues de las instituciones de control y nos vemos entonces la siguiente semana. En la descripción de este video voy a dejar la actividad que propongo para esta semana. Les agradezco mucho, hasta luego.